¿Está puesto todo bien? Perfecto. Bienvenidos una vez más a Violencia, Sociedad Anónima. Mi nombre es Facundo Martínez, o como también me gusta que me llamen, Apoleo86 en redes sociales. Estamos haciendo este programa ya hace bastante tiempito. ¿Qué está pasando en el mundo? Y darte una visión muy, pero muy simple y rápida y respuestas para todo. Dame un segundo que como termino de acomodar la cámara. Bien, se ve bien. Espero que se escuche bien. Cualquier cosa me van diciendo. Listo. Perfecto. Me alegra tenerlos una vez más. Les recuerdo que siempre vamos a estar transmitiendo a partir de esta semana, los martes y los jueves, a partir de las 19 horas. Hoy, la verdad que se me hizo muy tarde, disculpen a todos, porque bueno, a veces se me hace un poco más tarde, me olvido, qué sé yo. De lo que vamos a hablar hoy, eh, estamos en Patagonia. Sí, aclaro que no hay más incendios, por suerte toda esa fase de emergencia ya se terminó, pero sí vamos a estar haciendo y ayudando y mostrando sobre todo la parte de la reconstrucción que es tan pero tan importante, porque una cosa es la emergencia del fuego y otra cosa muy distinta es cuando el día después, el día de la reconstrucción, el día de eh, todo lo que es volver a rejuntar lo que quedó. Porque el incendio, intencional, natural, accidental, no vamos a analizar justo en este momento por qué fue. Hay que enfrentarlo y lidiar con las consecuencias. Por suerte, por suerte no. En fatalidades, en Patagonia, en Bolsón, solamente hubo una persona, un señor mayor, que reingresó nuevamente a tratar de salvar una mascota una vez que estaba en la parte del spliff. Y cuando intentó salvar, aparentemente me dijeron, yo no entiendo mucho de fuego, pero me dijeron que fue una especie de lengüetazo de fuego, y él aspiró aire caliente. Por favor, tengamos precauciones antes y en el momento del incendio. La problemática fatal del fuego no suele ser que te quemes, no morimos por quemaduras. La mayoría de las muertes en incendios se dan por la vía respiratoria, ya sea por intoxicación, por aspirar humo, por aspirar alquitrán, por aspirar algo tóxico que el fuego justamente enciende. Entonces te pido que sí tengas esto en consideración cuando estés, espero que no, en alguna de estas situaciones. Tengámoslo presente por lo menos para que no te pase lo mismo que el Señor. Eso por un lado. Después, con respecto a las donaciones que se están llevando en Patagonia, en Bolsón precisamente, por favor te pido que tengas muy en cuenta a quién le vas a hacer las donaciones, cómo vas a hacer llegar las donaciones y sobre todo qué vas a donar. Si vas a donar plata, fíjate que estés trabajando con alguien que esté en contacto con la gente. Porque no quiero hablar mal del gobierno municipal, provincial o nacional, pero no están permitiendo, o por lo menos a mí no me dejaron, hago un pedido, por favor, a la parte de prensa del Bolsón, que me concedan una entrevista, porque yo vine, me presenté como periodista, no me están dando acceso a la información, por lo cual lo único que puedo decir es que no tengo la información y la certeza de a quién están ayudando y en qué vías están ayudando. Sí te digo que el departamento de bomberos del Bolsón, por lo menos, que es el encargado de lidiar con el fuego dentro de la ciudad y salvar las casas, no necesita más donaciones. No le envía más donaciones, porque ya compraron 5 este, camiones y vehículos para el departamento de bomberos. No digo que esté mal, pero digo que hay otras instituciones como el SPLIF, como el SIC, como diferentes colegios un poco más rurales que están recibiendo donaciones y sí necesitan. ¿Qué se necesitan en las donaciones? Se necesitan, primero que nada, herramientas, clavos, tornillos, maderas, chapas también. No se necesita tanto del lado de la ropa y de la emergencia, solo por ahí lo que se necesita es más para la reconstrucción. Y si vos tenés algún tipo de conocimiento técnico o tenés la energía para ayudar como brigadista, podés venir a la zona. Te podemos poner en contacto con algunas personas para que puedas venir a trabajar, ayudas a la reconstrucción, porque muchas veces pasa que falta mano de obra y falta gente que no solamente ayude a sacar los escombros, sino también a
poder construir y reconstruir muchas viviendas. También lo que está faltando es materiales para cocina, materiales para hornos, todo lo que sean ollas, utensilios, cuchillos, tenedores, todo lo que sea para dentro del hogar, eso también está faltando. Pero bueno, eso por el lado de la emergencia, que ya estamos dejando un poco atrás, por suerte, momento de la reconstrucción, también súper, súper importante. Muchas gracias a todos por la colaboración. Pero ahora vamos a entrar con un temita que nos compete un poco más, con respecto a la violencia. En Violencia Sociedad Anónima siempre te trato o tratamos de hablar de por qué la violencia sigue siendo rentable. La violencia va a seguir existiendo, la guerra va a seguir existiendo, tanto y en cuanto siga siendo rentable. Matar gente o poder amedrentarla sigue siendo rentable. Así que es importante que vos, como ser humano, puedas entender o reinterpretar cómo eliminamos la violencia. ¿Eliminamos con más violencia? No. Como dice el dicho, y espero que no me bloqueen, pero bueno, básicamente pelear por la paz es como coger por la virginidad. ¿Se entiende? No se puede estar pidiendo el cese de la violencia con más violencia. ¿Quiénes usualmente piden violencia hegemónica de armas y totalmente desmedida? Siempre personajes que viven de la violencia. No te digo la violencia física, doméstica, entre vecinos, qué sé yo. Estoy hablando de material bélico, de guerra, aviones, jet de combate, M16, ametralladoras, tanques de guerra, bombas supersónicas y qué sé yo. Ese tipo de armamento militar hoy por hoy es el que la sociedad no necesita, pero sí algunos pocos siguen viendo como un buen método para lucrar. ¿Por qué te digo que es importante que entendamos cómo funciona la guerra? Básicamente tiene unas, nombremos 5 etapas. Hay muchas más, pero te las voy a resumir en 5 etapas. La primera es la creación de un enemigo. Si vos querés vender armas, vas a necesitar un enemigo. Para esto, ¿cómo vas a elegir al enemigo? ¿Lo vas a elegir porque es el más malo? ¿Porque es el...? No. El enemigo se crea buscando alguien que no tenga capacidad bélica, eso siempre es fundamental, países que tienen armamento nuclear, países que no van a ser invadidos, países que relegan su armamento nuclear o su desarrollo nuclear, hoy por hoy es un acto de cobardía y es un acto de sumisión. Entonces, la historia nos demostró que Irak, Libia nunca tuvo, pero siempre se meten, vamos a hablar sinceramente y honestamente, abiertamente, Israel, Inglaterra y Estados Unidos, todos los países de la OTAN y los países de la ONU, siempre se meten con países débiles, con países que usualmente quieren competir en el mundo financiero. Y entonces, ¿qué hacen estos países? Eligen, primero y principal, un enemigo débil. Después establecen una conexión militar propia para crear una guerrilla. Usualmente usan el ego de estos países seleccionados, se meten en políticas locales, crean enemigos fantasmas. No sé, en los musulmanes, los yihadistas ponían en contra una fase musulmana extremista con otra fase musulmana extremista y hacían que se peleen las tribus y hacían inteligencia y averiguaban cuáles eran los problemas internos de determinadas comunidades y trataban de tirar más leña al fuego. ¿Por qué? Porque querían que una entidad se pelee con la otra faceta. Siempre buscan la dualidad, siempre buscan hacer una competencia entre dos grupos humanos. ¿Para qué? Para después aliarse con uno, establecerlo como el enemigo y después, por debajo de la mesa, empezar a armar y a entrenar. Porque la verdad, si vos estás mirando este video, honestamente, y espero que no tengas entrenamiento militar.
el entrenamiento para asesinar a otras personas, para ir a la guerra, es bastante específico y es algo que hay que tener conciencia. Una persona no puede crear un ataque terrorista complejo sin conocimiento bélico militar o sin entrenamiento previo. ¿Se entiende? Una persona que por ahí está loca, trastornada, va, agarra una pistola y va a un cine y qué sé yo, mata un par. Ahora, poner una bomba compleja en algún lugar específico y llamarlo atentado terrorista, no es un atentado terrorista. ¿Por qué? Porque claramente recibió una planificación, un entrenamiento de algún elemento de fuerza militar formal que tiene que ser responsable por ese atentado. ¿Qué es lo que siempre, y ahí viene la tercera fase, los medios te terminan diciendo? Te terminan diciendo que siempre hay un loco, generalmente cuando son blancos son locos, cuando son un poco más marrones, cuando son un poco más de alguna religión que no les gusta. ¿Por qué el mundo occidental odia tanto a los musulmanes? Siempre lo repito, pero por ahí vos no tenés conocimiento. Europa siempre odió a los musulmanes desde la Edad Media, desde las cruzadas y un poco antes. ¿Por qué? Porque Europa siempre fue el patrio trasero del mundo. Siempre fueron atrasados, siempre fueron egoístas y siempre fueron, lamentablemente, ciudades inmundas. No se bañan todavía los franceses, mirá cómo será la historia. Los europeos en general tienen una higiene horrible y unos comportamientos bélicos siempre con la misma línea de pensamiento. La creencia absurda de un ideario superior genético cuando claramente siempre fueron inferiores en términos del mundo asiático y el mundo de Medio Oriente. Medio Oriente me refiero a los griegos, a los persas. Hoy te quieren vender que el mundo occidental eran los romanos, eran los galos, eran los griegos. Eran todos morochos, no eran gente, no eran eslavos, no eran vikingos, si se quiere, ¿entendés? Jesús no era rubio de ojos celestes, se hubiera cagado cocinando, se hubiera estado, era palestino, los palestinos, andá a sacarle una foto, son todos morochazos. Yo pudiera ser un buen antítesis de Jesús, más que un rubio de ojos celestes, seguro. Eso es historia, no es una opinión nada más. Ahora el tema, el corazón europeo siempre fueron los vikingos, gente que lamentablemente vivió pobreza y vivió en miseria toda la vida, donde tenían que aplicar el canibalismo, los inviernos eran muy crudos, también pasaba en Rusia, todo lo que es antes de los mongoles, para que tengas una idea, ¿no? de en qué etapa me estoy refiriendo, tenían una expectativa de vida horrible porque tenían inviernos de 10 años. Ahí está el tema. No es que los tipos eran estúpidos, es que vivían en situaciones muy, muy complejas. El Cáucaso era todo siempre así. Ese era el tema. Vivían inviernos horribles, el terreno era muy, pero muy pobre, y entonces vivían en una situación donde era robar, matar o morir. Yo no lo estoy juzgando, simplemente lo expongo como una problemática. La mayoría de los países europeos, qué sé yo, si viajas a Londres, viajas a, no sé, qué sé yo, Noruega, Dinamarca, te cagás de frío, hermano. Tenés una escasez de alimentos horrible, la comida es pésima. Insisto, estoy describiendo situaciones y explicando el porqué. ¿Cuándo viene la bonanza, la buenaventura en Europa? Con el descubrimiento entre comillas, comillas y así, de un grupo muy pobre. De hecho, recordemos que Américo Vespucio y Colón eh, fue una expedición totalmente al azar, totalmente pobre, mal diseñada por el tema de que su tripulación eran presos y eran todos criminales, literalmente, gente indeseable, como los barcos que enviaba a Inglaterra a Australia, porque no sabían qué hacer con los presos, no sabían qué hacer con los delincuentes y los tiraban allá. Lo mismo, fue tipo, bueno, intentamos llegar a Asia por mar. No se puede, se muere esta gente, nos da igual. Tuvieron la casualidad, tuvieron la dicha que
los mapas que el loco de Américo Vespucio y Colón, que habían planteado los reyes católicos, llegaron a buen puerto, a América. Ahora bien, una vez que llegaron, no vamos a estar entrando en todos los detalles puntuales, ¿no? De las diferentes, de la guerra colonialista. Sí, los españoles, al explotar los recursos minerales, tanto de oro y plata, vamos a cortarla ahí, pudieron ser hegemónicamente los reyes de todos los imperios en el mar. Eso les dio una situación de privilegio enorme. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué les dio tanta ventaja estratégica y económica? Tanta bonanza en Europa que vos lo vas a ver en los palacios y en los fuertes también que estaban. El tema fue que querían muchísimo la plata porque era la única moneda que aceptaban en Asia, que aceptaban en el mundo árabe, que aceptaban en el mundo que antes era el primer mundo. No te olvides que Europa tenían esas cosas que mataban gatos, la peste bubónica, el 50% de la población murió, creían que bañarse una vez a la semana estaba bien y si se bañaban más se iban a enfermar y se iban a morir. Había muchas creencias que, a diferencia de otras culturas de la época, tanto, qué sé yo, comparado con los egipcios, comparado con los griegos, comparado con el mundo asiático, era muchísimo más avanzado el mundo asiático, ¿se entiende? El primer mundo antes era lo que hoy conoces como Medio Oriente y Asia. Europa eran los primos imbéciles que eran los norteños, básicamente, que andaban todos con las primas, tenían familia y eran todos medio deformes y retardados, sin ánimos de ofender. Ahora bien, una vez que tomaron ese poder hegemónico y pudieron colonizar, no vamos a entrar en detalle por qué, porque es un tema larguísimo, mediante el poder militar de las embarcaciones y las colonizaciones llegaron a desarrollar un poder bélico que no tenía precedente y no tenía comparación. ¿Por qué? Porque los chinos, cuando llegaron a África en las expediciones, que esto es un poquito antes de Colón, los tipos decidieron que no iban a juntarse con otras comunidades. Se cerraron sobre ellos mismos. No quisieron ser colonizadores los chinos. Eso es un tema cultural muy interesante, porque vos decís, si los chinos eran más avanzados, ¿por qué no dominaron el mundo árabe y el mundo europeo y América? Los africanos es lo mismo. ¿Por qué si Medio Oriente era tan avanzado técnicamente, no tuvieron este tema de dominio, de colonización y de asesinato y genocidio y esclavitud? La verdad que sí lo hacían. Dicho sea de paso, los primeros esclavistas grandes del mundo eran chinos y eran africanos, negros por negros, persas, eh, muchos imperios tomaban esclavos y dentro de ellos también tomaban esclavos europeos, blancos, ¿entiende? El tema de la esclavitud a veces se asocia mucho a la europea, al europeo, que al blanco que está por sobre el negro. Eso es una historia, pero eso es una problemática de los últimos años, que se tergiversó muchísimo la, la historia moderna. Eso, el tema del colorismo, eso después lo podemos hablar en profundidad, que es un tema de marketing, pero de los últimos 20, 30 años. Antes no existía eso. El esclavismo era, no importa qué, siempre hay una pequeña diferencia. Vos sos un poco más morocho, vos tenés las orejas un poco más grandes, te esclavizo. Negro con negro, blanco con blanco. A ver si la Alemania nazi pensaba que, no sé, qué sé yo, que los británicos eran hermanos o que los polacos eran buena onda por ser blancos. No, siempre va a haber una existencia, eso es parte de la naturaleza humana. Del poder va a tratar de buscar diferencias para esclavizar al otro grupo. ¿Se entiende? Ahora bien, todo esto ya lo explicamos en otros videos, pero vamos a hacer un pequeño repaso porque la verdad que en cada 40 50 episodios vamos a darle la bienvenida a la gente que se va sumando. Este... No está viendo. ¿Qué haces, Julito querido? ¿Cómo andás? Penk, querido.
Eh, Perdón que no estoy leyendo los mensajes. Pero bueno, volviendo al tema para enfocarnos muy bien en esto. Una vez que eso te voy a explicar. ¿Por qué el mundo del Medio Oriente? El Medio Oriente para mí son los otomanos, los persas, los griegos. Todo, mucha parte que se considera Europa era parte del mundo árabe, para llamarlo de algún modo. No es árabe, no importa, pero te lo explico así grande. Los dos bloques antes eran Medio Oriente, el mundo árabe, la India también, vamos, esto acá es una mezcolanza total, pero para que se entienda, y China. Todo esa Medio Oriente y todo el mundo asiático, eso era la gran, el gran imperio desarrollado con una industria, con un comercio, el mundo mongol, si se quiere, la creación del dinero, son todos cosas, la medicina, los avances matemáticos, son todos poderes muy, muy importantes. Que el europeo lo que sí hace, esto sí viene solamente del europeo, que yo te estoy explicando todas esas carencias y falencias que lo llevaron a un mundo inhumano, si se quiere, el mundo, el blanco, significa que el europeo sufrió mucho canibalismo, sufrió mucho tener que decidir matar para robar, para subsistir. Yo quiero que entiendas eso, no te estoy diciendo perdonalo, te estoy tratando de poner por qué el europeo es tan inhumano y por qué el capitalismo actual se basa tanto en el mundo europeo. Eso de sos tu propio jefe, eso meritocracia, tienen esta base natural en base a los inviernos intensos, la hambruna, la desdicha. Entonces, ¿cómo hacían para sobrevivir emocionalmente a todo eso? Creaban un mundo aparte, una apatía tremenda. Los alemanes sufrieron la derrota en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes viven de cagada en cagada. Eso de que trabajan y que llegan temprano y que no sé qué y que son muy estrictos, pasa lo mismo con los japoneses. Son historias de culturas y comunidades muy, pero muy golpeadas por genocidios, asesinatos, hambruna, muerte. Entonces tiene una cultura muy violenta e inhumana, que honestamente yo no me siento con la capacidad de condenarla. La entiendo y trato, con todo mi amor y con todo mi cariño, de entenderlo, no justificarlo. Ojo, yo no justifico, sí que trato de entenderlo para que no se vuelva a repetir. Me gusta hablar con muchos conocidos en política y amigos, buenos amigos también. Tenemos nuestros puntos de vista totalmente diferentes, pero bueno, esto es lo lindo de la política, que te permite mantener tu postura, pero al mismo tiempo tratar de ponerte en la postura del otro. Yo trato de entender al mundo blanco, al mundo europeo, que sufrió hambrunas, asesinatos, genocidios también, y ese sufrimiento lamentablemente lo llevaron a un montón de lugares. El ser humano, independientemente de su cultura, es muy violento. Pero no es que es muy violento porque los mamíferos somos así y que la humanidad es chota. No, para nada. Sino que muchas veces la envidia, la, el ego, si se quiere, hace estragos en el desarrollo y el crecimiento. Esto hace que tengamos que ponernos en situaciones, si no tenemos la madurez suficiente, ponernos en situaciones imposibles. Tanto de que tenemos que ir en contra de nuestra familia, en contra de nuestra sociedad, si queremos salvar a nuestros hijos. Llega un momento que si no ordenamos la sociedad, si no ordenamos nuestro propio ego, si no ordenamos el ego de nuestra propia comunidad, terminamos en guerra, terminamos en no saber quién es amigo y quién es enemigo. Hay poca gente que, no sé si disfruta, no creo que disfrute, pero sí lo ve como algo normal y ve como algo, un patrón de conducta humana con respecto a la violencia que se repite y entonces puede llegar a prever determinados actos y puede llegar a tener determinados rédito económico. ¿Está bien?
Me gustó mucho la película, a mí me gusta explicar este tipo de complejidades geopolíticas. Yo quiero ir al punto, no quiero ir, no me interesa ir a una cultura o hablar de alguien en especial. Este tema lo trata muy bien, es una película de ciencia ficción, medio falopa, pero está buena para mirar. John Carter de Marte, yo sé que es una bizarreada total la película, pero trata de concentrarte en los malvados de la película. Muy buena explicación geopolítica de la guerra y vos terminás cuando veas, si no les quiero hacer spoiler, ojalá que tengan la posibilidad de mirar esa película, pero es una película que trata muy bien sacando de lado, ¿no?, todo lo fantasioso de viajar por el espacio y Marte y qué sé yo. Me gusta mucho porque habla de cómo poderes ocultos naturalizan la violencia y dicen, es parte de la naturaleza humana, no es mi culpa que el ser humano se mate a sí mismo, yo solamente lo dejo para que acelere un poco las cosas de la violencia. Yo no soy el culpable es la naturaleza humana. Mi punto es que mucha gente que tiene plata no se quiere hacer responsable desde su lugar y dice, el ser humano es el violento. Yo soy un filántropo, pero si bueno, si la gente se quiere matar, ¿por qué no voy a vender armas? ¿Por qué no voy a brindar ayuda humanitaria? Yo solamente acelero un poco las cosas. Esa visión inhumana es la que muchas veces ayuda a los paraísos fiscales, a las donaciones que buscan simplemente eh, no ayudar a la población, sino simplemente sacar un rédito económico. Esta, para mí, es el cómo el sistema financiero se nutre de la guerra, del asesinato de personas inocentes y de bombardeos, por ejemplo, en Gaza e Israel. Yo esto siempre lo explico, para mí el claro ejemplo del lavado de activos, del lavado en paraísos fiscales, de las donaciones, de la intervención militar, es Israel matando palestinos. Vos fijate cómo te mienten, cómo la narrativa cambia y te hacen ver que unos morochos del medio de la nada, que no tienen absolutamente nada, no les dejan tener gobierno, no les dejan tener territorio, no les dejan tener algún tipo de eh, visibilidad ante el mundo internacional y son tratados como terroristas, los asesinan y el mundo no dice absolutamente nada, cuando lo único que tienen que hacer es dejar de darle donaciones a Israel. Punto. Una comunidad quiere exterminar a la otra, no es un problema ético, es vos le estás dando plata a un genocida, a un asesino, vos tenés la culpa. Estados Unidos tiene la culpa de darle 80 años prácticamente de corrido apoyo económico a Israel y después no hacerse cargo del genocidio que están haciendo. Inglaterra exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué se permite esto a nivel internacional? Me gusta la pregunta que haces. Pero ahí entran en juego la ONU, la OTAN y los payasos de esta gente que te dice, nosotros somos los representantes de las Naciones Unidas. Vos no sos el representante de ninguna Nación Unida y no sos representante de nada. Vos simplemente sos un chaboncito de entidades financieras que busca solamente tratar de lucrar con la muerte de seres humanos. Volvete a romanizar, dudá de lo que te digo, te invito a investigar un poquito más del sistema financiero. Ahora vamos a estar subiendo muchos videos de cómo el sistema financiero utiliza la violencia y la venta de F-16, tanques de guerra, a poblaciones que no tienen conflictos bélicos, ¿entendés? ¿Cuál es el mecanismo? Es tomar dinero público de los impuestos que vos pagás en la leche, en alfajor, en salir de viaje y en comprarte una tele o una ropita linda y utilizan ese tipo de impuestos. Vos lo pagas al gobierno, después el gobierno compra armas y material bélico que no va a usar nunca. ¿Se entiende? Ese es el negocio financiero de la guerra. Vos pensás que, no sé, yendo a trabajar a una oficina, yendo a trabajar en arte, ¿no estás financiando en todo esto? Lamento decirte que
indirectamente con tus impuestos también se están pagando estas guerras. Estamos dentro del sistema financiero bancario, estamos solventando la guerra. Mi nombre es Facundo Martínez, Apoleo 86, como me gusta hacer en estos pequeños análisis. Recién te di mi postura y mi opinión personal sobre el desarrollo del mundo y por qué la violencia en la actualidad depende mucho del mundo europeo. Espero haberte planteado dudas y que te puedas vos informar. Desconfía en lo que yo te digo siempre, pero bueno, te doy mi perspectiva para que le des una vueltita de rosca. Te invito a que visites mi perfil, Violencia Sociedad Anónima. Ya vamos por, este es el capítulo número 44, si mal no recuerdo, ya bastante tiempo. Vamos a estar haciendo todos los martes y jueves a las 19 horas. Te invito a darle like, por favor. Si compartís, si le das like, me ayudas un montón, ayudas al eh, algoritmo. Así que te invito a ayudarme y darme una manito. Seguimos acá en el Bolsón, ayudando a la comunidad, dando la información y haciendo periodismo independiente. Te mando un abrazo muy, muy grande. Cualquier ayuda, cualquier opinión siempre es bien recibida, mientras que sea que en el marco del respeto y de hablar de una idea puntual. Nunca hablamos de personas u de organizaciones sin sentido. Un saludo muy, muy grande y nos vemos la próxima. Hasta luego.